Buenas, buenas. Hoy vengo a contarles un poco de mi historia, de cómo empecé en el mundo digital, en el trabajo remoto. Estoy en una tarde cualquiera tomando unos mates en este spot hermoso. Estoy en la casa de un amigo y estaba pensando, porque justo me preguntaba estábamos filosofando del estilo de vida que teníamos y me parecía muy loco que el trabajo remoto es algo que cualquier persona lo puede tener siempre y cuando lo decida y siempre y cuando se disponga a cambiar su vida. Y estábamos hablando mucho de cómo empecé, de cómo fue toda mi historia y se me ocurrió compartirles desde cero en total transparencia y cercanía todo mi proceso para que vean que es real y que cualquier persona lo puede hacer. Para ponerlos un poco en contexto, hace 9 años estoy en el mundo digital, hace 9 años trabajo de manera remota. Soy trafficker de profesión, que si no tenés ni idea de qué significa esta palabra, debajo de este video te voy a dejar otro video explicándote desde cero para que entiendas y estemos hablando en el mismo idioma. Pero bueno, hace mucho tiempo me dedico a este mundo y realmente me ha dado una vida hermosa, en donde tengo libertad de tiempo, espacio, dinero, voy con la compu a cualquier parte y trabajo desde cualquier lugar cuando tengo ganas de trabajar. Y antes pensaba que era una vida totalmente inaccesible, que no todas las personas podían tenerla, que ganar en dólares en Latinoamérica era algo para muy pocos, o que trabajar desde un café era solamente para personas privilegiadas, o que la vida de trabajo remoto, de estar en tu casa trabajando en pijama, era solamente para empresarios multimillonarios que llevaban 20 años de carrera. Pero bueno, me duró poco entender que no era así, que cualquier persona lo puede lograr siempre y cuando se lo disponga. Y hoy te voy a contar cómo fue todo mi proceso. Para empezar, contarte que hace mucho tiempo atrás, 9 años para ser exacto, yo estaba estudiando ingeniería industrial. Toda la vida crecí con una familia, mi papá es ingeniero, pensando que tenía que tener un título universitario para ser feliz y para tener la vida asegurada. Y empecé a estudiar ingeniería industrial. Tenía una compañera en ese momento que ella iba a las clases con la compu, faltaba 15 días, tenía una libertad en donde estaba todo el tiempo con la computadora trabajando y yo no tenía ni idea de lo que hacía, pero compré mucho la idea de ella manejaba sus propios tiempos, su trabajo era a través de una computadora y manejaba su ritmo de vida y esa libertad básicamente de hacer lo que quería cuando quería. Un día me la acerqué y le pregunté qué hacía exactamente, de qué trabajaba, y me contó que era trafficker y que trabajaba en una agencia de marketing. A mí me decían la palabra trafficker y yo no tenía ni idea de qué significaba. No la conocía, de hecho no entendía nada del mundo digital. Para mí el trabajo remoto era algo inaccesible, pero era algo que yo deseaba y no sabía cómo conseguirlo. Tuve la suerte de que esa compañera, yo le dije, yo quiero aprender, la verdad no tengo ni idea. Voy a la agencia, enséñenme, limpio el piso, solamente quiero entender de qué se trata esta profesión, que para resumirles un poco es una habilidad en la cual nos encargamos de hacerle anuncios a distintas empresas para que puedan crecer en las redes sociales, y por ese servicio te pagan todos los meses un sueldo, por así decirlo, y puedes trabajar con muchas empresas en simultáneo y obviamente ganas en dólares. Pero bueno, empecé a aprender en esa agencia. A las 2 semanas de esa conversación empecé a trabajar con ella. Me enseñaron absolutamente todo, empecé a aprender de muchos mentores, de muchos videos de YouTube, de muchas pruebas y error, empecé a tener mis primeros clientes. Obviamente me equivoqué mucho y es parte del proceso y gracias a esos errores hoy tengo la experiencia que tengo. Pero al poco tiempo de estar en esa agencia me empezó a pasar que tenía que mantener las 2 vidas en paralelo. Estudiar ingeniería industrial, todavía no dejaba la carrera, y a su vez tenía un trabajo en el cual me estaba yendo bastante bien y me encantaba. Me acuerdo que pasaba horas en la computadora y que era feliz, en donde se me iba el tiempo muy rápido. Y cuando yo me sentaba a estudiar lo que tenía que rendir en la facu, era una pesadilla y hasta llegué a machetearme. Era la que zafaba y le copiaba los resúmenes a mis compañeros, que no estoy muy orgullosa de esa parte de la historia, pero bueno, era la forma de mantener tranquila a mi papá diciendo, sigo con la facu, pero realmente no era lo que me gusta. Empezó un proceso de muchas dudas en ese momento, de si realmente la vida de ingeniera, en donde iba a estar trabajando en el sistema tradicional, donde tenía que ir 9 horas a trabajar en una fábrica, manejar operarios, estar haciendo todos los días lo mismo, la rutina, era algo que no me gustaba o que no aspiraba. Además, poniendo en la balanza el sueldo que yo
quería o que creía merecer, iba a tener que estar 10 años en un cargo si es que mi jefe no me echaba en ese momento para ganar lo que yo por ahí aspiraba. Entonces me empezó a resonar todo ese camino de ser ingeniera versus todo lo que yo estaba viviendo en el trabajo remoto y en la vida del mundo digital, en donde yo manejaba mis tiempos, mis horarios, estaba ganando en dólares, me hacía feliz, me divertía. Realmente hacer anuncios para que las empresas crezcan es muy divertido. Todo el tiempo conoces personas nuevas, estás en proyectos nuevos, tenés muchos desafíos y es una profesión que realmente es muy divertida y que no haces todos los días lo mismo. Y me encantaba la parte de estar con la compu en pijama en mi casa, trabajando los días que quería, la hora que quería. Y claro, empezó a pesar mucho más el mundo digital a el mundo de sistema. Y un día tomé la decisión de dejar la facu y dedicarme a este mundo al 100%. Obviamente esa decisión fue bastante difícil y me acuerdo de la charla con mi papá en donde le dije, che, pa, no me preguntes más de la facu porque ahora me voy a dedicar a trabajar con la compu. Encima, chicos, mi papá no tiene ni Facebook, no sabía ni qué era lo que yo estaba haciendo y su primera reacción fue como, pendeja de mierda, tráeme un recibo en blanco, ¿cómo te vas a mantener? Y bueno, nada, hoy en día está orgulloso y después de muchos años entendió que me hacía feliz y bueno, me bancó igual todo el proceso, pero me fui por las ramas. Tomé la decisión de dejar la facu, 5 materias antes de recibirme, y me dediqué 100% a el trabajo remoto de ser trafficker y vivir con mi computadora para cualquier lugar. Y hoy en día trabajo desde mi casa, manejo mis propios horarios. Hay días que trabajo 8 horas, hay días que trabajo 2 horas, hay días que no trabajo y hay días que trabajo 18 horas. Y esa libertad de poder manejar mis tiempos y realmente ir con mi computadora a cualquier lugar, viajo por todo el mundo, conozco países gracias a haber ido a conocer clientes. Toda esta vida que hoy vivo, que me encanta, obviamente no la construí de un día para el otro y pasé por muchas etapas del proceso, que la idea de ahora es contarles todos esos momentos para que vean que es posible y que es normal pasar por muchos momentos de frustración, pero el chiste es no rendirse y avanzar igual gracias a la decisión que tomaste el día 1 de vivir en esta libertad. Estoy convencida de que cualquier persona que tenga ganas de trabajar remoto lo puede hacer. Cualquier persona puede aprender una habilidad siempre y cuando se lo proponga y se lo disponga. No hace falta ser un superdotado y un súper distinto para poder tener la vida de trabajar con la compu desde tu casa. Y acá voy a entrar en un tema de todas las decisiones que tuve que ir pasando y todos los momentos que tuve que ir enfrentando, que me daban miedo y me daban mucha incertidumbre. Y hoy te voy a contar cómo lo fui superando y todas las cosas que me fueron pasando en el proceso para que entiendas que no es una vida de color de rosa, no es que mañana te despertás y tenés la vida resuelta y que desde mi experiencia quizás te puede ayudar algo de lo que yo viví y es un poco la idea de este video. Cuando empecé, uno de mis mayores miedos era o pensaba que tenía que tener una súper oficina y un súper lugar para poder trabajar desde mi casa con un súper escritorio. Y la realidad es que mi primer computadora, chicos, era una computadora llena de stickers, una Lenovo del año de mucho tiempo atrás, y no necesitabas tener todo último modelo para arrancar y realmente trabajar desde tu casa con la computadora. Realmente, nada, pobre mi computadora, el cable lo tenía con Syntec y no necesité absolutamente más nada que sentarme en la mesa de mi casa, tomar mate, trabajar con esa compu y ya. Otra cosa que creí en su momento también era que trabajar desde mi casa me iba a costar mucho concentrarme y que me iba a distraer con cualquier cosa. Tipo, tenés la tele, tenés un montón de distractores de ahí y que iba a estar todo el día trabajando y que me iba a costar mucho cortar. Y la verdad es que, nada, al principio sí tuve que acomodarme un poco en la rutina, entender esto de si estás todo el día con el pijama, estás en una vibración de energía X, y hoy en día elijo arreglarme y hay días que también elijo trabajar desde la cama en pijama. Aprendí a marcar un poco mi rutina y realmente cortar en los horarios que yo quería cortar. Y hoy en día tengo una rutina sumamente estructurada y también puedo moverme de la estructura. Hay días en donde trabajo 2 horas, hay días donde trabajo 6 horas, hay días donde estoy trabajando un domingo. Pero es un trabajar desde un disfrute y es desde un lugar en donde decido estar con la compu y me hace feliz. No es desde un lugar en donde tengo que exigirme cumplir un horario y estoy contando los minutos para irme. Y eso va muy de la mano también con otra creencia que yo pensaba, que
no iba a poder separar nunca mi vida personal de mi vida laboral. Esto de estar trabajando en mi casa, manejar mis horarios y tener una rutina en donde era muy flexible, también era como medio esclavo de decir, bueno, estoy todo el día con la compu, ¿dónde está mi vida social? Y la verdad es que fue totalmente lo contrario, porque al poder manejar mis propios horarios, tenía mucho más tiempo libre para ver mi familia, para ver a mis amigos, para tirarme a ver una serie en Netflix cuando quería. Y realmente el poder de diseñar tu rutina a tu gusto y semejanza es algo que no tiene precio, no lo cambio por nada en el mundo. Y hoy en día no me imagino teniendo un trabajo con un jefe en una oficina, cumpliendo horarios y estar haciendo todos los días lo mismo. Otra cosa que me empezó a pasar también cuando estaba mucho tiempo en mi casa era creer que me estaba convirtiendo en un ser no sociable. Tipo, no veía a humanos, estaba todo el tiempo con la computadora, todos mis compañeros de trabajo eran virtuales, me la pasaba en videollamadas y empecé a pensar como, voy a tener problemas de sociabilización. Y la realidad es que sí, el trabajo remoto es un trabajo muy solitario, en donde sos vos contra el mundo, vos contra la compu, pero tenés mucho más tiempo también para poder ver a tus amigos y ver a tus personas físicamente y poder juntarte y tener tiempo para hacer juntadas reales, que eso vale oro y depende de vos, de cómo vas estructurando tu agenda y en qué momento lo haces valer cada vez más. Al principio por ahí fue como, bueno, quizás estar muy metida en el mundo digital y sí aislarme un poco, y hoy la verdad es que veo a mis amigas todos los días, a mi familia todos los fines de semana y tengo una vida social demasiado sociable que rompió con esa creencia muy rápido. Otra cosa que me empezó a hacer ruido en su momento, al principio cuando arranqué, que fue mucho de la charla de mi papá, esto de aprender algo nuevo en internet, una habilidad en la cual, nada, no es una carrera universitaria en donde estás 6 años estudiando con un aval de una universidad súper estructurado. Y dije, ¿cómo me van a pagar a mí por algo? ¿Y en qué momento me van a pagar? Y como ese miedo de sentirte que sos capaz de poder entregar un servicio que esté a la altura de un cierto honorario. Y hoy con el diario del lunes, si supieras la cantidad de personas que hay en internet vendiendo cualquier cosa que tienen mucho menos capacidades que vos, te sorprendería. Y es algo en lo cual yo lucho todo el tiempo, de decir, hay cada chanta que está viviendo en internet sin saber la mitad de las cosas que sabes vos. Y ese fue un poco el resumen de toda mi historia y de cómo empecé a vivir de trabajo remoto. Y realmente es una vida que hoy elijo todo el tiempo, que me ha dado mucha libertad, que para mí es la palabra y el primer valor que sostengo todos los días de mi vida, de poder decidir lo que quiero, de estar trabajando desde la compu hoy en este lugar o llevar mi compu a cualquier parte y con solamente tener acceso a internet poder trabajar desde ahí. Y eso para mí es innegociable y no tiene ningún precio. Realmente no me veo trabajando en el sistema, cumpliendo horarios fijos, teniendo un jefe y teniendo una rutina súper aburrida en donde todos los días sean exactamente igual. Así que esa fue un poco de mi historia, y si querés trabajar remoto te aseguro que podés. Solo necesitas decidirlo. Te va a dar miedo, te van a pasar un montón de cosas, es normal, pero realmente es una vida que se puede lograr. Debajo de este video te acabo de dejar otro video donde te explico 100% mi profesión, a qué me dedico, con mucho lujo de detalles para que entiendas desde cero, y que si realmente lo querés hacer y te puedo ayudar, estoy de este lado. Gracias por quedarse hasta el final y escucharme y tomar estos mates conmigo.